Continuaremos el curso repasando un concepto fundamental para poder escribir sus programas haciendo uso del lenguaje de C Sharp. Y este es la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, nos referimos al conjunto de reglas o principios que ustedes deben de seguir para poder escribir sus programas. Acá tengo un breve ejemplo que he escrito con anterioridad y lo que vamos a ir haciendo es ir revisando qué hace cada una de estas líneas. Por ejemplo, esta línea que está acá básicamente me sirve para poder definir una variable. Adicionalmente, dense cuenta que yo estoy utilizando una doble diagonal para poder escribir mensajes dentro de mi programa. Esto es parte de la sintaxis. Por ejemplo, la regla que yo debo de seguir para poder escribir información que no quiero que sea parte del programa, siempre debo de inicializarla con una doble diagonal. Esto le va a indicar, en este caso, al lenguaje que esta línea no debe de ser interpretada, sino que esta línea únicamente la estoy definiendo para poder escribir algún tipo de información que a mí, como desarrollador, me va a servir. Esto que está acá también tiene que ver con la sintaxis. Por ejemplo, para definir una variable, la sintaxis que debo de seguir es, primero, debo de escribir el tipo de dato que voy a utilizar y luego el nombre de la variable. Entonces acá estoy definiendo una variable de tipo int. Esto significa un tipo de dato que va a poder almacenar valores enteros, es decir, números, y este es el nombre con el que estoy definiendo esta variable. Una vez he definido esta variable, adelante en el programa voy a poder hacer uso de ella como esta instrucción que está acá. En este caso lo que estoy haciendo es asignándole por medio del operador igual un valor, que en este caso es 10, a esta variable. Vean que al finalizar cada una de las líneas estoy utilizando un punto y coma. Esto le indica al programa que acá estoy terminando la definición de esta línea. Si yo no pongo el punto y coma, entonces simplemente el compilador, que es el programa que se encarga de poder validar si todo lo que estoy escribiendo en el lenguaje C Sharp cumple con las reglas generales y definidas, va a dar un error, porque me va a decir que esto que está acá no tiene un fin, porque no está encontrando el punto y coma. Vean que acá, al momento de eliminar el punto y coma, me dice inmediatamente la herramienta que se espera que al finalizar esta línea de acá, debe de existir un punto y coma. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, esta variable que se llama número, solo puede tener asignados números. Por ejemplo, si yo le quiero asignar un mensaje de texto, como por ejemplo mi nombre, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí me va a decir que no puedo convertir este texto o no le puedo asignar este texto a esta variable porque esta variable lo que espera es un número. Entonces, en este caso, la herramienta automáticamente me está diciendo que estoy cometiendo un error y lo puedo identificar para corregir. Noten que, por ejemplo, para escribir textos en su programa o en su defecto para desplegarlos, vamos a seguir una regla básica. Debe de estar el texto entre doble comillas. Si yo, por ejemplo, obvio una doble comilla, eso también es un error, porque no estoy cumpliendo con la sintaxis adecuada. Entonces, la pregunta acá podría ser, bueno, ¿y cómo
puedo definir una variable donde pueda almacenar un texto. Entonces, para eso utilizamos otro tipo de dato que se llama string. Y aquí le voy a poner el nombre a esta variable texto. Y una vez definida, puedo decir texto es igual bienvenido a mi programa. Debo de ponerlo entre dobles comillas para que esto que estoy escribiendo acá sea interpretado como un texto o una cadena de caracteres. Otra función que hemos visto hasta el momento es console.writeLine. Esto lo que me permite es poder escribir mensajes en la consola. Por ejemplo, esto que está acá, lo que hace es desplegar, este es un mensaje 1 en la consola. Esta otra línea lo que va a hacer es desplegar el valor que en este momento tiene asignada la variable número. Que si lo repasamos acá, ustedes se darán cuenta que es el valor 10 el que debería desplegar. Y por último, hemos visto que la función readLine es utilizada para poder capturar algún dato que ha sido ingresado por el usuario y lo podamos leer o almacenar en alguna variable. Entonces, por ejemplo, yo acá le podría decir console.writeLine y le podría solicitar al usuario, por favor, ingrese su nombre. Y para poder capturar este valor que va a escribir el usuario, puedo decir texto es igual a console.readLine. Esta asignación es válida, ¿por qué? Porque esta función readLine lo que va a hacer es leer el texto que yo voy a escribir en la consola y se lo voy a asignar a esta variable. Y esta variable, por ser de tipo string, tiene la capacidad de poder almacenar ese texto. Si yo le asignara este console.readLine a número, esto me va a dar un error porque console.readLine no me devuelve un tipo de dato numérico, sino que lo que me devuelve es una cadena de caracteres o un tipo de dato string. Entonces, ojo con eso. El console.readLine que siempre estoy dejando al final de cada programa me sirve para que la consola no se cierre y pueda ver el resultado hasta que presione por último un enter. Vean que acá aparece la consola con el texto. Este es un mensaje 1 que básicamente es este mensaje que aparece acá. Luego estoy escribiendo writeLine número, que en este caso tiene 10. Luego escribo, por favor ingrese su nombre. Y en este momento acá, yo puedo venir y escribir Carlos Lone. Y este valor que voy a ingresar acá al momento de presionar Enter va a ser asignado a esta variable texto. Y luego, si se recuerdan, tenía un readLine adicional. Y lo que va a hacer esto es obligarme a que vuelva a presionar un Enter para terminar la ejecución del programa. Entonces, todo esto que hemos visto son reglas básicas que debo de seguir para poder escribir mis programas en el lenguaje de programación.